El Partido Popular está en contra del decreto del enchufismo y venimos a defender la igualdad para todos los trabajadores. Este decreto ha provocado las mayores y más constantes manifestaciones de protesta en los últimos tiempos en Andalucía, porque es una barbaridad jurídica, es una barbaridad política. Es un decreto que entre los propios trabajadores establece clases, privilegios, desigualdades, favoritismo y establece humillaciones. Es un decreto que además viene a protegerse y a proteger, lo llamemos como lo llamemos, esos 300 entes que son el secreto mejor guardado del Partido Socialista, que es una especie de tesoro camuflado por el Partido Socialista porque pretende los intereses partidistas del PSOE. Y vamos a llamarle a las cosas por su nombre en la tribuna, se lo debemos a los andaluces, vamos a ser sinceros. Ustedes protegen eso más que ninguna otra cosa porque se están protegiendo a sí mismos y a sus intereses electorales. No han querido consensuar porque no pueden consensuar, porque ustedes precisamente lo que no quieren es un acuerdo. Si llegamos a un acuerdo, ese acuerdo no respondería a los intereses estratégicos y partidistas del Partido Socialista. Ustedes necesitan no el consenso, sino la crispación como coartada. Con la crispación se amparan, con la crispación pueden eliminar pruebas que de alguna forma o no de alguna forma, que respeten el mérito y la capacidad y la igualdad de oportunidades. Pero eso no les permite cometer la traición que van a llevar a cabo a los trabajadores andaluces. Por eso ustedes han boicoteado a todos los sindicatos que no están de acuerdo con esta tropelía. Ustedes solo se han rodeado de los sindicatos que le dan la razón, porque en Andalucía con el Partido Socialista discrepar tiene consecuencias desagradables. Lo estamos viendo absolutamente todos los días. El Gobierno socialista se ampara en la obcecación y en la intransigencia. De esa manera han evitado ustedes también el debate parlamentario. Es una pantomima lo que van a hacer. Es un decreto que ya entró en vigor el 7 de noviembre. Ahora lo tramitan por urgencia como un proyecto de ley y dicen que por fin podemos hacer nuestras aportaciones. Esto es totalmente incierto, no garantiza en absoluto que se acepten las aportaciones ni de Izquierda Unida ni del Partido Popular, porque ya a eso nos tienen acostumbrados. Ustedes no aceptan las enmiendas, no aceptan la disparidad de criterios, no aceptan la diversidad de opiniones. Ustedes desprecian a esta bancada. Yo oía esta mañana al señor Caballo con qué desprecio, y diría que incluso con un sentimiento de peor nombre, se refería a todos nosotros hablando como la derecha. Y yo le preguntaría al Partido Socialista, ¿odian ustedes también a los votantes de estos señores que se sientan en los escaños que están a mi derecha? Ustedes han decidido vulnerar los derechos de los trabajadores que han accedido a la función pública por su mérito y por su capacidad. Para ello, ustedes, sin embargo, preparan un salvoconducto de facilidades que va a permitir a unos 20.000 amigos, afines, simpatizantes, blindarse y entrar por la puerta de atrás negando la igualdad de oportunidades. La propia Cámara de Cuentas ha dicho que la inmensa mayoría de esos 20.000 trabajadores, la Cámara de Cuentas, no el Partido Popular, la inmensa mayoría de esos 20.000 trabajadores han sido colocados a dedo. Y yo les digo ahora, enseñen ustedes los boletines donde se han publicado las pruebas de selección, enseñen ustedes los 20.000 procesos de selección con las bases de esas pruebas. No existen, son simplemente afines a los que ustedes han colocado por conveniencia. El Partido Socialista a todas luces se está atrincherando ante un posible cambio de gobierno. ¿Creen ustedes en la alternancia o también la niegan? ¿Creen ustedes que es un peligro para Andalucía el ejercicio de la democracia y la alternancia política? ¿Por qué la niegan? ¿Por qué se atrincheran? ¿Por qué hacen su guardia pretoriana con 20.000 trabajadores a los que han colocado sin ningún tipo de prueba de acceso? ¿Por qué establecen privilegios entre unos trabajadores y otros? ¿Por qué los afines al Partido Socialista tienen unos derechos que no tienen los demás andaluces? ¿Por qué los que tienen el carné en la boca pueden entrar sin ningún tipo de prueba de selección? Eso es lo que ha dicho la Cámara de Cuentas, exactamente eso, y por tanto no lo vamos a cuestionar.
Lo cierto es que ustedes han insultado a los trabajadores que se oponen a este decreto. Les han llamado a ustedes radicales, mentirosos, agresivos y tardofranquistas. Pero qué patético puede ser asistir a los últimos coletazos del Partido Socialista en Andalucía. Ahora va a ser así. Ahora el socialismo andaluz se dedica a elaborar listas negras, un procedimiento que cualquier demócrata convencido ha erradicado de su itinerario. Pero ustedes, sin embargo, lo utilizan y lo utilizan con facilidad y con desenvoltura. Están haciendo listas negras de trabajadores que se expresan con libertad, para expedientarlos y para multarlos. Van ustedes hacia atrás. Ustedes se sienten cómodos utilizando el método del miedo como estrategia, pero no aprenden que les ha salido mal. Se dedicaron años a asustar a los españoles y a los andaluces también con las pensiones. Y ahora todos los españoles y todos los andaluces saben que cuando el Partido Socialista gobierna, el sistema de pensiones peligra y se bajan las pensiones a los pensionistas. Todos los españoles lo saben. El Partido Popular las garantiza por ley y ustedes unilateralmente le bajan las pensiones a los pensionistas. No saquen más el Doberman a pasear, no lo saquen más, que no les va a dar buen resultado. Lo están utilizando también con las privatizaciones, incluso hoy lo acabamos de oír, ahora mismo lo acabamos de oír, pero si Zapatero ha situado a todos los socialistas, los cargos públicos socialistas, en el epicentro de un maremoto de privatizaciones sin precedentes, pero si ustedes ahora mismo están sin rumbo, si ustedes son los que más privatizaciones han hecho en España en la historia, más recortes sociales en la democracia y más privatizaciones en la historia de la democracia española, el Partido Socialista sin discurso, sin ideología y sin credibilidad. Se lo ganan ustedes a pulso con su trayectoria. Por tanto, no nos hablen de privatizaciones. Si van a llegar a privatizar el juego, que es lo último que podíamos presenciar, pues hasta el juego. ¿Qué sería de todos ustedes si hubiera sido el Partido Popular el que dijese que iba a privatizar los aeropuertos? A vender y privatizar. Vamos a hablar, como digo, por su nombre, vender y privatizar. ¿Qué dirían ustedes si el Partido Popular dijese que iba a privatizar la lotería? Sería espantoso lo que tendríamos que soportar. Pues espantoso resulta para todos los españoles lo que están haciendo ustedes. Y seguirán privatizando sin avisar, sin pudor, sin contemplaciones, porque a ustedes lo mismo le da una cosa que la contraria. Esos son los principios del Partido Socialista, sí y no a la vez. Traicionan sin ruborizarse. Es verdad que ahora mismo tenemos dos decretos, uno y otro. Tenemos dos decretos y otro hecho unos días después, que es una clonación del anterior, un decreto de julio y un decreto de noviembre. El señor Griñán ha reconocido que se ha equivocado, que se ha cometido un tremendo error y nosotros estamos pidiendo, porque eso lo ha dicho el señor Griñán, porque hemos votado en contra, porque también Izquierda Unida ha votado en contra, porque alguna razón tendrán los trabajadores, porque alguna razón tendrán los sindicatos que discrepan, estamos pidiendo que se derogue, que juntos nos pongamos a trabajar desde cero, nos pongamos a trabajar con todos los sindicatos, no solo los que aplauden al Partido Socialista, sino los que se atreven a discrepar a pesar de las represalias y de los castigos que después se les aplican. Por tanto, nosotros queremos que nos pongamos a trabajar desde el principio, con expertos de reconocido prestigio y hagamos una auténtica reordenación del sector público, que de verdad Andalucía lo necesita. Pero el problema es que ustedes son un obstáculo para esa reordenación, porque ustedes no quieren la reordenación del sector público para mejorar Andalucía. Quieren la reordenación del sector público para mantenerse en el poder, para favorecer al Partido Socialista. Y ese es el auténtico problema. Por tanto, solamente les significaría un matiz. Para hacer política partidista recurran a los fondos propios del Partido Socialista, pero no a los fondos de todos los andaluces. Las empresas públicas cada vez cuestan más a Andalucía, se endeudan cada vez más y, lejos de significar esta reordenación del sector público un ligerísimo ahorro, como nos habían prometido, ahora va a suponer una enorme subida de fondos públicos. La propia señora consejera, la consejera de Economía, ha dicho que de los 182 cargos directivos que se reducen con la reordenación, todos van a ser recolocados. ¿A qué estamos jugando, señores del PSOE?
¿A qué estamos jugando? Exclusivamente al blindaje del Partido Socialista, al atrincheramiento del Partido Socialista y mantenerse por encima de todo, incluso vulnerando el deseo de los andaluces que se manifiestan en la calle desde hace varios meses. Señora Oña Sevilla, ruego su señoría que vaya concluyendo. Gracias. Señora presidenta, termino. Les haría falta un poquito más de ética para no recurrir al dinero público con esa ligereza. Y les haría falta también generar un poco de confianza, que la han perdido toda ante los trabajadores, tanto los funcionarios como los laborales. Han dilapidado ustedes las ilusiones de una región. Ustedes han destrozado también el mérito, ¿no?, el valor del mérito y de la capacidad, y han escogido un atajo pensando que les llevará más pronto, pero no, hará que no lleguen ustedes de nuevo, ni al corazón ni a la cabeza de los andaluces. Pagarán tremendas consecuencias. Y es verdad que han hecho una chapuza, ¿no?, que llega hasta la caricatura. Primero con el decreto, con la falta de consenso, con el boicot a los sindicatos, con los insultos y la persecución a los trabajadores, con la tramitación como proyecto de ley por urgencia, con la entrada en vigor antes de que se culmine el proceso. Y ya el disparate, y termino, señora presidenta, la desesperación argumental del Partido Socialista al decir que el responsable de que los sindicatos y los trabajadores se movilicen es el Partido Popular. El Partido Popular no intoxica absolutamente a nadie, ejerce su derecho a la libertad de expresión, ¿lo tienen ustedes claro? El Partido Popular discrepa de la tropelía que ustedes van a cometer, y lo decimos en la tribuna y en la calle. Por otra parte, ¿ustedes piensan que los trabajadores son tontos? ¿Que no saben que son ustedes los que le están engañando con este procedimiento? Lo saben perfectamente. Ustedes, a pesar de las amenazas y de las represalias, tienen a los trabajadores en contra. Y, por último, si de verdad piensan que el Partido Popular ha sido capaz de mover a todos los sindicatos, de mover a los trabajadores que se manifiestan en la calle, es que son ustedes los que dan por perdidas las elecciones. Y así va a suceder, así va a suceder. Gracias. Muchas gracias, señora Oña Sevilla. Comenzamos el turno de posicionamiento. Corresponde la palabra al Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, Los Verdes, Convocatoria por Andalucía. Su portavoz, el señor Valderas Sosa. Señor Valderas, su señoría tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Señoría, confieso, llegado este momento del debate, que no sé si atenerme al texto de la proposición no de ley o atenerme a la intervención. Confieso en nombre de mi grupo parlamentario que si me atengo al texto, que es lo que creo que corresponde, habría determinadas coincidencias. Si me atengo a la intervención, tendré que situar que hay bastantes distancias. Distancias porque creo que efectivamente supone un planteamiento de no buscar, algo que a juicio de Izquierda Unida es fundamental en este debate, el mayor nivel de acuerdo desde el punto de vista sindical, el mayor nivel de acuerdo desde el punto de vista político, porque estamos debatiendo nada más y nada menos que sobre la administración pública andaluza, una administración que tiene que servir de la mejor manera a todos los ciudadanos y ciudadanas. Para ese aspecto, efectivamente, me parece que seguir continuando en la bronca política exclusivamente no va a beneficiar ni a los 8 millones de usuarios de la administración pública andaluza, ni tan siquiera tampoco a todo el conjunto de los trabajadores, sean funcionarios o sean personal laboral o empleados públicos, a los que me referiré en mi intervención. Y Izquierda Unida ya ha expresado esta mañana en el debate, y lo viene haciendo prácticamente desde julio del año en curso. Ha expresado en el debate su posición frente al primer decreto y al segundo decreto. La posición frente al primer decreto fue no al decreto, derogación del mismo. La posición al segundo ha sido no, derogación del mismo y, eso sí, tramitación como proyecto de ley de todo lo que tiene que significar un amplio debate que busque el consenso y el acuerdo de todos para sacar adelante una reorganización de la administración pública andaluza y del sector público andaluz que es inexcusable, es necesaria, lo miremos por donde lo miremos, para acabar con lo que ha significado prácticas de administraciones que se podrían situar en paralelo que no compartimos. Por eso yo me voy a situar en el no al decreto de derogación, el acuerdo con el diálogo político y sindical al máximo nivel y, cómo no, el ser capaces de recuperar desde el debate constructivo la ilusión y la confianza de los funcionarios y los empleados públicos para alcanzar la administración que se merecen los andaluces y las andaluzas. Y yo no estoy discutiendo aquí
de una Administración exclusivamente vista desde el punto de vista de quien las compone o de los intereses de quienes la conforman desde el punto de vista del empleado laboral, el empleado de la función pública en este momento en el conjunto de Andalucía. Por eso creo que esta proposición no de ley, señora Oña, yo diría que va más allá de sus contenidos políticos, que antes compartíamos, sino que yo creo que se inserta y llega tarde, por lo tanto, en un debate de confrontación que a mí me parece un error político.